¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un gran personaje del fútbol, de Carlos Salvador Vilardo. No se imaginan la cantidad de anécdotas que tengo con él, muchísimas, porque hemos compartido muchos momentos de fútbol, muchos viajes, muchas conversaciones, así que voy a empezar rápidamente con un distendido Carlos Vilardo, porque claro, hacía años que ya había dejado la selección argentina, fue comentarista del Mundial para una cadena de televisión. Entonces, como yo siempre trabajé en prensa escrita o prensa radial, nos encontrábamos con él en el centro de prensa. En una oportunidad le pregunté si podíamos conversar, él estaba con tiempo, y entonces ahí me habló, fíjense ustedes qué interesante, porque uno lo tiene en otro lado a Vilardo, pero él me habló de su preocupación por la falta de técnica de los jugadores argentinos. Ya en esa época, fíjense cuánto tiempo antes, Vilardo me decía que los jugadores no sabían parar la pelota, no sabían controlarla, no sabían hacer cambios de frente, y él se preocupaba porque él me decía, esto no es algo que se puede aprender en primera, esto es algo que los jugadores lo tienen que aprender desde chiquitos, en las divisiones inferiores. Uno no lo tiene a Vilardo en esa, pero sin embargo, Vilardo sí que hacía mucho hincapié en eso, acentuaba en el hecho del trabajo en las divisiones inferiores. Y otra anécdota importante que les puedo contar es, ahí también pude hablar muchísimo más con Carlos Vilardo. ¿Y saben para qué fue? Fue para el libro de Guillem Balaguer, Messi. ¿Y por qué quise hablar con Carlos Vilardo? Esto fue en Roma, en aquella oportunidad, en la última vez que la selección argentina fue allí a jugar un partido amistoso con la selección italiana y además iban a visitar al Papa, que es argentino y que hacía muy poco tiempo que había sido nombrado Papa, ¿no? Bueno, en aquella oportunidad pude charlar en el hotel de la selección argentina. En uno de los tantos entrenamientos o partidos, la selección argentina salió seguramente a pasear, a caminar, y yo me quedé charlando con Vilardo, que en ese momento él, se acuerdan ustedes, era director deportivo de la selección, en la época que estaba Sabela como entrenador. Entonces, mi pregunta hacia Vilardo fue, ¿por qué cree Carlos que con Messi, con el Kun Agüero, con Higuaín, con Mascherano, con tantos jugadores importantes, esta selección argentina no lograba éxito y usted sí lo consiguió en el 86? ¿Cuál es la diferencia entre la generación Messi y la generación Maradona? ¿Y sabe lo que me dijo Vilardo? Con muchísima razón, es muy difícil tratar con jugadores que ya hicieron fortuna, cuando hay gente que ya tiene su vida hecha económicamente, que está deportivamente hecho también. Eso no le pasaba a la generación con la que yo trabajé. Eran jugadores del fútbol local, jugadores que tenían hambre de gloria, hambre de éxito y hambre económico. Era una situación totalmente distinta. ¿Y saben qué? Yo creo que tiene razón Vilardo en algo que les voy a comentar que me pasó a mí mismo. Y era la época de cuando Vilardo dirigía la selección y ya había ganado el Mundial de México 86. En la Copa América de Brasil 89, me acuerdo bien que en la primera fase en Goiânia había jugadores que eran los pibes de aquel momento como Gorosito, Troglio, Canigia, que estaban hartos de los videos de Vilardo. Ellos jugaban al Atari, por ejemplo, en su habitación, y venía Vilardo, les abría la puerta y les decía, no, jugamos contra Bolivia, hay que ver los videos de Bolivia. Y me acuerdo que ellos bajaban a la barra, y nosotros periodistas hablábamos con ellos, y nos comentaban con fastidio, Vilardo quiere que veamos a Bolivia, no puede ser, quiere que veamos los videos de Bolivia. Sin embargo, fíjense ustedes que pese a que se ponían mal, Canigia, Troglio o Gorosito, grandes cracks de ese momento, agarraban y veían el video de Bolivia. Es decir, había una cosa de aceptación de la autoridad, había una cuestión de aceptación de que había que hablar con la prensa, había una aceptación de una cantidad de cosas que a mí me da la sensación de que la generación siguiente no fue tan así. Fue mucho más complicada de manejar, mucho más difícil, y por algo pasaron tantos técnicos en tan pocos años. Pero Vilardo, para mí, dijo algo bastante descriptivo de las distintas generaciones del fútbol argentino. No dejen de suscribirse para recibir más anécdotas como estas, no solo de Vilardo, tengo anécdotas de muchísimas más protagonistas, de muchísima más gente ligada al fútbol argentino e internacional. Así que denle también me gusta y hagan sus comentarios sobre qué tipo de anécdotas quieren, con quién quieren anécdotas, porque tengo muchas. Hasta la próxima.